Muy buenos días a todos, les habla Jonathan Santamaría. El día de hoy vengo con un análisis muy especial de lo que ha sido el precio del Bitcoin en los últimos días y para que observemos cómo es la manipulación que se presenta en las criptomonedas, más propiamente pues en el Bitcoin. Ok, vámonos a ello. Bueno, tenemos aquí tenemos el máximo que ocasionó o al cual llegó más bien el Bitcoin recientemente. Esto lo tuvimos el 24 de julio. Luego de esto, pues vinieron numerosas noticias referente al tema del Bitcoin, ¿sí? Estábamos con lo del ETF, estábamos pendientes de la aprobación del ETF, que como ya saben es un instrumento financiero que lo que intenta es ofrecer más regulación al Bitcoin como tal. Ahora, ¿qué pasa con el tema del ETF? El tema del ETF es un tema bastante complejo en el sentido de que estas personas que van a montar este tipo de, digamos, de trading como tal, necesitan llenarse de bitcoins, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor forma, chicos, de llenarse de bitcoins? Hacer caer el precio, ¿sí? Estas empresas, estas compañías, ¿sí? Estas organizaciones, no les conviene un bitcoin costoso, porque ellos necesitan proveerse de bitcoins, ya que estos instrumentos financieros como tal, muchos de ellos, lo que hacen es que al vencimiento de los términos o del contrato como tal que pacte entre el inversor, eh, y entre ellos y con estas organizaciones, pues ellos tienen que entregar los bitcoins. Entonces, si no tienen el bitcoin, pues no lo pueden entregar. Entonces, dadas estas condiciones, ellos necesitan llenarse de bitcoins, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la manipulación ahí o la manipulación como tal? Es muy sencillo. Necesitamos noticias que la gente no vea de manera positiva, ¿sí? Por medio de las cuales hagamos que el precio del Bitcoin baje lo mayor posible. ¿Y cuál es la mejor forma en estos días? Pues primero empezamos con el tema de el rechazo que tuvimos con el ETF que estaban solicitando los hermanos, aquí lo tenemos, los hermanos Winklevoss, pues voy a decirlo en español, Winklevoss, ¿ok? No sé cómo se pronuncia exactamente. Entonces aquí como vemos, miren, rechazo, ¿de quién? De la SEC, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay toda una manipulación entre estas organizaciones que están solicitando estos ETFs o que desean montar este instrumento financiero y la SEC. ¿Cómo? Pues primero la SEC hace este rechazo, ¿sí? Y miren el gráfico que hace. Miren aquí, justo el 26, y esto es del 26, miren aquí la fecha, ahí se las muestra arriba Telegram, el 26, ¿sí? Esto fue a eso las 5 pm, obviamente la noticia ya es viejita, ya es tarde para lo que viene siendo la caída, ¿sí? La caída se presenta a eso a las 4 de la tarde empezó esta barra, y la noticia llega obviamente después. Entonces, ¿qué hacen las ballenas? Pues aprovechan obviamente esto para poder empezar a tumbar el precio escalonadamente. Entonces, una mala noticia y reacciona el Bitcoin con caída del precio. La gente vende masivamente o la gente es liquidada masivamente en el caso de, por ejemplo, de exchanges como Bitmex, como OKEX, ¿sí? En los cuales tu liquidación pues queda en medio de esta barra y eres liquidado. Listo. Luego nuevamente lo suben y luego continúan con la caída. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir mirando aquí. Entonces siguen las noticias malas. Obviamente aquí dan un pequeño parte de positivismo. Dices esta persona de que no está de acuerdo pues con... A ver, esta persona aquí, esta sí dice esta persona que no está de acuerdo pues con ese rechazo y esto provoca esta pequeña subida porque es alguien también que hace parte de la SEC. Entonces miren la manipulación tan brava, ¿ok? Entonces en todos estos tramos, estas personas que desean montar ese ETF se están llenando los Bitcoin porque ellos conocen estas noticias de primera mano, mucho antes que nosotros. ¿Sí? Es más, me atrevo a decir que todas estas organizaciones hacen la masificación de la noticia, ¿sí? Porque necesitan recaudar mucha cantidad de bitcoins para cuando salgan con el ETF, ¿ok? Entonces aquí vemos la maniobra de manipulación. Primero ganan bitcoin bajando, luego ganan bitcoin subiendo y luego continuamos con todos estos temas que aquí están. Aquí nos van hablando referente a esa noticia como tal. Entonces después dicen que no es que... después viene otra, esta es otra, de que ha sido pospuesta la decisión en otro ETF, porque son varios ETFs, o sea, es que no es que sea uno en particular, son varios. Entonces miren aquí otra, que ha sido pospuesta.
¿Cuándo sucede esto? Miren aquí, esto sucede, esta noticia es el mismo 27, después de que ya se ha recuperado, y entonces venimos a terminar con otra caída, ¿ok? Tenemos aquí, bueno, esta no, esta es generalizada, ok, dicen que viene más aplicaciones, listo, aquí es como los rechazos, que el mercado pues obviamente continúa tomando la reacción ante el rechazo del ETF de los hermanos Winklevoss, ¿sí? Y aquí vemos pues como esa caída. Y obviamente pues Cointelegraph también comunica las noticias y muchas de estas noticias son sponsoriadas, son pagadas, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, de ahí tenemos ya, entonces ya se viene esta caída en base a que el ETF ha sido rechazado, a que ha sido pospuesto, etc. Y ya para el día de ayer, para el día de, ya está digamos ya está digamos como el detonante, ya estuvo el detonante de la caída como tal que hemos venido teniendo, ¿sí? Ya aquí vemos otra cosa, esta noticia es hasta, la tienen como del día de, esto es del día de ayer, ¿sí? Esto es del día de ayer, porque hoy estamos a 8, si no estoy mal, estamos a 8, ¿sí? Esto es del día de ayer, correcto. Entonces miren aquí, esta otra que fue la que impactó el día de ayer es esta caída reciente que tenemos. Miren las fechas y miren el impacto de una directamente. ¿Qué dicen? Dice que la SEC, oigan esto, la SEC pospuso la decisión sobre otro ETF, sobre otra organización que está solicitando también tener un ETF, ¿ok? Esta noticia, si ustedes la ven, es posponerlo nada más. O sea, no es que lo están rechazando siquiera, es posponerlo nada más. Pero ya el detonante estaba de que cuando hay algo en contra del ETF como tal, pues el precio cae. Entonces, ¿para qué pospusieron la decisión, chicos? Pregúntense ustedes por qué la pospusieron, por qué no de una vez lo aprobaron. Muy sencillo, porque necesitan que el precio esté mucho más abajo para poder terminar de comprar y para poder hacer que todos los inversores ganen mucho dinero, porque entre más abajo esté el Bitcoin, cuando la SEC apruebe el ETF, pues obviamente mucho más dinero van a ganar. Entre más pequeño sea el valor, más fácil le haces 100, 200, 300, 500, 1000%, lo que sea, a ese valor. Entonces, miren la manipulación tan brava que están haciendo, confabulados con organismos como el de la SEC, ¿sí? Obviamente, pues como les digo, esta es mi opinión, esta es mi especulación, esta es mi libre expresión, ¿con base en qué? En las noticias que percibo del medio y en el impacto que va teniendo en el precio. Entonces, una noticia negativa, o entre comillas negativa, porque no debería ni de ser negativa, porque es posponer, no lo están rechazando, ¿sí? Y de una las ballenas que hacen, mandan grandes cantidades en ventas en todos estos exchanges que permiten apalancamiento. Mandan millones de dólares, porque aquí estamos hablando de millones de dólares. O sea, estos movimientos que vemos acá no son movimientos de 5 millones de dólares. Estamos hablando de movimientos que fácilmente pueden estar entre los 500 y los 2000 millones de dólares. Pueden estar estos movimientos fácilmente. Inclusive eso lo podemos ver, pues los que están en Bitmes lo pueden ver y lo pueden sumar. O lo pueden ver en páginas que muestran las liquidaciones. Es más, déjenme, les dejo una donde ustedes pueden ver las liquidaciones. Para el que desee sumarlas, desee ver de qué tan altas son estas liquidaciones, porque ustedes dirán, no, pero es que Jonathan nos está diciendo que son 500 millones de dólares, que son 1000 millones, que son 2000 millones, uy, eso es demasiado, yo no creo. Bueno, pues les voy a dejar una página especializada, más bien el Twitter, porque es el Twitter que es especializado en esta parte, nos va a informar como tal esto. Denme un segundo mientras me carga aquí, que cuando estoy grabando pues se pone un poco lento el computador, pero denme un segundo mientras carga. Ok, aquí ya la estoy encontrando, sino que siempre grabar un poquitico. Miren, aquí está, aquí se las voy a dejar. Miren, aquí está, es twitter.com/bigrex, ¿sí? Como la ven aquí, /bigrex. Aquí ustedes ven solo liquidaciones de millones de dólares, chicos, de millones de dólares. Miremoslas por encimita nada más, miren. Hace 5 horas, 2 millones, 3 millones, 2 millones, 5, 4, etcétera, 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 etcétera. Miren todo eso. Si ustedes vean esta, 10 millones, ¿sí? Si ustedes pueden sumar todo esto, pues verán que lo que les digo es totalmente cierto, ¿sí? Entonces, son liquidaciones bastante grandes.
y el volumen que mueve estos exchanges pues es una locura. Son volúmenes de billones, ni siquiera de billones, son de billones que mueven en 24 horas. Eso es una locura el volumen que mueven estos exchanges de apalancamiento. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, para terminarles con el tema es, chicos, el mercado del Bitcoin es un mercado totalmente manipulable. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que los otros mercados no son manipulables. También son manipulables. Lo que pasa es que son más difícilmente manipulables por las cantidades que manejan. Por ejemplo, el mercado de stocks hablan es de trillones de dólares. Entonces, para manejar el mercado de las acciones, también lo hacen, créeme que lo hacen. Pero es un mercado que maneja trillones de dólares. Entonces, es un mercado que es mucho más difícil manipulable que un mercado como este, ¿sí? Que un mercado como el del Bitcoin que apenas se está emergiendo. Entonces todo esto que ustedes ven aquí, todo esto son manipulaciones, no son movimientos naturales del Bitcoin, no son movimientos naturales del mercado, son simplemente manipulaciones. Entonces, ¿qué les digo yo con esto? Si ustedes ven una noticia que se pueda medio considerar positiva, perdón, negativa, ¿sí? Como que pospusieron algo referente a una decisión, etc. Chicos, cierren posiciones, porque casi me atrevo a decirles un 99% que el mercado va a caer y que va a caer duro, ¿sí? Porque eso es lo que aprovechan las ballenas. Publicar ese tipo de noticias, porque ellos son los que la publican, no crean que ellos las cogieron de suerte, no, ellos mismos publican las noticias, son la fuente de la noticia, ¿sí? Están, mejor dicho, en la mesa sentados con estos personajes de la SEC, con estos personajes que manipulan los mercados, que mueven los mercados, ¿sí? Con estas empresas que van a abrir estos ETFs. Esto para ellos no es nuevo, ellos ya lo conocen de fuente. Y luego lo que hacen simplemente es tener a los operadores logísticos, a los que les hacen las compras, las ventas, para en el momento que se publique la noticia, o antes de que se publique la noticia, mandar estas caídas tan abismales, vendiendo millones y millones de dólares en Bitcoin, ¿ok? Y eso lo hacen en diferentes lugares, pues uno de ellos es BitMEX, otro puede ser OKEX, otro puede ser directamente en Binance, directamente en Bittrex, etc. En los diferentes exchanges y provocan estas caídas tan abismales que tenemos, ¿sí? Otra forma para que se den cuenta de eso, el CEO de BitMEX anunció en una entrevista en CNN que él quería que fueran a $5,000. ¿A ustedes les parece que es mucha coincidencia? Él dijo que tal vez, es más, recuerden sus palabras, dijo, tal vez podamos ir primero a 10,000, tal vez, ¿sí? Y luego vayamos a $5,000. Obviamente más de uno tomó su palabra y estaba esperando llegar a los $10,000 para vender. Chicos, ellos no van a dar ese chance, ni van a llegar hasta los $10,000. ¿Lo frenaron dónde? Casi en los 8,500. Los 8,500 y empezaron el mundo de noticias negativas y el mercado del Bitcoin a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Y mírenlo aquí donde estamos. Y créanme que pensaría yo que ahí sí le va a tomar la palabra a Arthur, que a $5,000, uff, muy fácil de que lleguemos a 5,000. Puede que exactamente no hasta ahí, porque la gente toma de pronto muy textualmente sus palabras. Puede que no sea 5,000, puede que sea 5,500, puede que sea 4,500, ¿sí? Ya lo veremos, pero el hecho es que el mercado se dirige con base en estos fundamentales y en la inyección de capital en short o en venta que le meten estas grandes empresas o que le meten estos grandes personajes del Bitcoin. Entonces, chicos, es básicamente el análisis que les traía hoy. Hoy no íbamos a hablar de soporte ni de resistencias, porque aquí no hay soporte ni resistencia que valga, muchachos. Eso no existe. Aquí le dieron a los traders, miren aquí estamos viendo un cuádruple piso, aquí, o quíntuple piso, como lo quieran llamar. Aquí, ¿sí? Y luego, ¿qué hacen? Dan una pequeña sensación, ¿sí? Un pequeño pump, sin casi volumen, porque aquí no hay volumen, y luego miren el movimiento, porque obviamente para ir short el precio es muy bueno si está bastante alto y vamos short, pero siguen teniendo el objetivo claro de que vamos para abajo, ahí está clarísimo que vamos para abajo, clarísimo, ¿sí? Entonces, a los que les gusta la soporte y resistencia, ¿cuál sería el siguiente soporte fuerte? Sí, viéndolo aquí en este gráfico, estamos parados más o menos en los 6,000. Podría ser una zona entre 6,200 y 6,370 más o menos. Sería la siguiente zona de soporte, pues aquí. Pero realmente para donde vamos, la que vamos a testear es la de los 5,700, 5,800. Para es para donde vamos, realmente, ¿sí? Que es la siguiente zona fuerte desde donde el precio rebotó, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Sería esta zona, primero los 6,200, sí, es la zona fuerte.
O sea, estamos prácticamente en una zona de ellas, en este momento prácticamente sí, casi pues cerquita de ella, la de los 6.350, 6.200, y la otra que tenemos es la de los 6.000 a 6.150 más o menos, que destaquemos acá, ¿sí? Pero luego realmente la fuerte zona de soporte la tenemos alrededor de los 5.700 a 5.800 dólares. Y no se les haga raro que esta zona, que a muchos traders le va a dar confiabilidad, le va a dar tranquilidad, sea rota para llegar mucho más abajo. ¿Ok? Porque ellos saben que todos miramos análisis técnico, que todos miramos análisis, soportes y resistencias. Entonces, chicos, esto es básicamente lo que les quería contar hoy. Si ven noticias, ya saben, si conocen de primera mano, si conocen rápidamente una noticia que se pueda ver de alguna forma negativa o no muy positiva, chicos, absténganse de operar o entren en posiciones short en algún rebote que vean. ¿Sí? Es mi recomendación. Bueno, chicos, me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.